¿Sí? ¿Sí están conmigo? Entonces, la vez pasada veíamos un poco de la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham rescata a su sobrino Lot? Y después de rescatarlo, tiene este encuentro con Melquisedec. Y después de Melquisedec empezamos ahí a ver, si tienen sus Biblias, en Génesis 15, lo vamos a ver ahorita. Y pasa ahí, eso es donde estamos ahora en la historia, ¿sí? Este es el periodo de historia en el que nos encontramos. Vamos a ver qué dice Génesis 15. ¿Tienen por ahí sus Biblias? Si no, lo tengo aquí en pantalla también. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham y dijo: Señor Jehová. Quiero hacer una pausa aquí porque esta palabra Señor Jehová es muy interesante cuando lo vemos, nos alumbra unos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del pasaje donde dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Uno pensaría que está refiriéndose a hacer énfasis en la palabra Señor. No es lo que está haciendo ahí Jesús. Eso es uno de los pasajes más evidentes acerca de deidad. Y este es uno de los pasajes que nos dan esa pauta. Si uno lo ve esto en el hebreo, está diciendo Adonai, Yahvé, que es la palabra, o el tetragramatón, la palabra más sagrada de Dios. Y lo que está haciendo Jesús es tomar estos vocablos y asignárselos a sí mismo. Por eso cuando se traduce en la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas que tenían los apóstoles, a el griego, esto lo traducen como Señor, Señor. Y es lo mismo que utiliza Jesús para hablar de sí mismo, imagínense. Usa las palabras más sagradas que hay para Dios, para referirse a Dios, y dice: no todo el que me hable de esta forma va a entrar en el reino de los cielos. Aparte, Jesús se asigna a sí mismo la capacidad de decidir quién entra y quién no entra al cielo. Y esa es una cualidad exclusiva de Dios. Solo Dios decide quién se salva y quién no. Y eso no solo se está asignando el nombre de Adonai, Yahvé, sino que se está asignando poder de decidir quién va a ser o no. Y estos detallitos a veces se nos van en las traducciones, pero quería hacer una pausa de este pasaje ya que lo estamos viendo. Y Abraham le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer de Damasco. Diciéndole: bueno, Señor, por lo menos no le echó la culpa a la mujer, ¿no? Que es lo que pasa normalmente. Esta mujer no me da hijos. Bueno, ahora por lo menos fue honesto y le está diciendo: Señor, no me has dado hijo. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino en él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y continúa y le dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Por cierto, algunos estudiosos dicen esto es puro invento, porque Ur de los Caldeos no existía en tiempos de Abraham. Bueno, ya vimos que hubo una transcripción de las escrituras en el siglo 7, 8 antes de Cristo. Esdras, ¿se acuerdan? Y en aquella época de Esdras había como 3 lugares llamados Ur.
Entonces, como nota aclaratoria, ponen aquí Ur de los Caldeos, para que la gente en aquel tiempo se diera cuenta de qué Ur estamos hablando. Y dice, y respondió el Señor Jehová, y le dijo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Otra vez usa Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ¿cómo sé yo que voy a heredar este lugar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto. Fíjense en la secuencia, tomen nota de la secuencia que está llevando esta conversación, este pacto que Dios está haciendo con él. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Como que buenas y malas noticias ahí, ¿no? Pero este es el pacto que hace Dios con Abraham. Y bueno, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos sacar de este pacto? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, les decía, vamos a ver esto a la luz de la arqueología moderna. Y en estos pasajes, después de que sucede esto con Melquisedec, suceden 2 cosas. Primero tenemos cuestiones acerca de la descendencia, es decir, la promesa de Dios de bendecir a las naciones, ¿de dónde va a venir? ¿De qué descendencia? ¿Va a venir de la esclava? ¿Va a venir de un hijo? ¿Va a venir del damaseño que era un esclavo en su casa? ¿O va a venir de una promesa divina? Y el pacto, los pactos que hace Abraham con Dios, ¿sí? Muy importante. Ahora, en nuestros tiempos, bueno, ¿cómo, hablando de descendientes, la forma en que en aquel tiempo aseguraban su futuro, ¿sí? Su retiro, por decir algo, era diferente a como lo hacemos hoy, ¿sí? A lo mejor no nos sirven muchas de estas cosas, pero acá en Estados Unidos en el siglo XXI tenemos el famoso Social Security, ¿no? A lo mejor ya está uno muy viejito para disfrutar las bendiciones del Social Security cuando nos llegan, y a veces nos llega muy poquito. Pero ahí está, ¿no? Algo es algo. Alguno diría, bueno, tenemos el 401k. Dice, uy, hermano, yo ni le he metido nada a mi 401k. Pero bueno, ahí está, es algo, es algo. Otro diría, bueno, tenemos el Medicare, ¿no? Pero pues tomo tantas medicinas que no me ayuda tampoco. Sí, pero algo es algo, y tenemos planes de retiro y etcétera, etcétera. Aquí en Estados Unidos mucho eso. Pero en aquel tiempo no tenías eso. En el tiempo de Abraham, hace 2000 años antes de Cristo, es decir, hace 4000 años. O sea, tenías lo que te daba el campo y se acabó. Ese era tu fuente de riqueza. ¿Cuántas cabras tienes? ¿Cuántas vacas? ¿Sí? De hecho, en Mozambique, donde fuimos, luego te pueden decir por tu esposo, oye, te doy 20 vacas por tu esposa. Tentación ahí, pero no es cierto. O sea, no me oyó. No fue nada de tentación, esposa mía. La suegra. La forma en aquel tiempo era con los hijos. O sea, un poco la mentalidad que hay en nuestros países con los granjeros, ¿no? No, pues voy a tener un montón de chamacos para que ellos trabajen en la tierra cuando crezcan, ¿no? Ahí está mi 401. Eso decía mi papá, mire, ustedes son mi 401 acá. Pero esa era la forma, y yo tengo 2 herederas, me las van a quitar a alguien luego eventualmente, pero por eso era importante para ellos tener un hijo varón que se encargara de cuidar las pertenencias, ¿sí?
el lugar donde vivían y la herencia que iban a recibir y que quedara a perpetuidad, ¿no? Bueno, pues aquí le pasa algo a Abraham como Chabelo. ¿Alguien le tocó ver Chabelo? ¿Sí? Chabelo, ya que pasabas, sí, esto era un show como The Price is Right y cosas así, ¿no? Entonces, ya que te ganabas algo bien bonito, te decían, ¿lo quieres llevar o te lo quieres pasar a la catafixia? Y en la catafixia te puede salir un borrico o te puede salir un equipo de televisión o un auto. Entonces te puede salir algo muy bueno o algo pésimo. Y así estaba con este dilema, ¿no? Ahí está como con Chabelo, Abraham. ¿Quieres llevarte esto? ¿Quieres este heredero o quieres pasar a la catafixia? Bueno, pues estamos en 3 opciones. Primera opción, ¿no? Está Abraham con sus opciones y dice, bueno, el primer opción de descendiente es Eliezer de Damasco. ¿Me lo quedo o paso a la catafixia? La segunda opción era Agar, es decir, un sustituto de su esposa para que le diera una descendencia, que le diera un hijo. Y hombres que estén aquí, déjenme decirle algo. Sustituir a la esposa normalmente no es muy buena idea. ¿Sí? Sustituir a su esposa no es muy buena idea. Y la tercera opción era, bueno, esperar en el Señor. Y aquí Abraham hace algo muy interesante. ¿Saben la ley de Tarzán? ¿Cuál es la ley de Tarzán? La primera y única ley de Tarzán. No sueltes tu liana hasta que tengas bien agarrada la siguiente liana. Y es lo que hace Abraham. Dice, bueno, pues probemos las 3 a ver qué pasa. Sí. Y es un gran error. Pero vamos a analizar estas 3 opciones. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que esto que hizo Abraham no tenía sentido y que fue una persona ficticia, les decía al principio, que no existió. Bueno, cuando vemos esta forma en que se hacían pactos en aquel tiempo, coincide perfectamente con la historia. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque no es la única forma, la ley ya la tenía aquí Abraham, la ley de los 10 mandamientos. No, todavía no tenía eso, pero ya tenemos fórmulas de cómo hacer pactos. ¿Y cómo sabemos cómo se hacían los pactos en el Medio Oriente? Bueno, les presento una evidencia arqueológica que tenemos. Este es el Código Hammurabi. Está en el Museo de Louvre. Cuando mi esposa y yo fuimos ahí lo vimos y es una piedrona como de 8 pies de altura. Y lo que hicieron fue labrar esta piedra con las leyes y tiene 282 leyes. O sea, hubiera sido fácil ser abogado en aquel tiempo, ¿no? 282 leyes y se acabó el problema. Pero esto lo pusieron en el centro de la ciudad para que todo mundo pudiera ir a leer la ley. Y este código de Hammurabi, curiosamente, por ejemplo, 10% de las leyes del código de Hammurabi tienen que ver con niños y con adopción de niños. 10%. Entonces, cuando nos ponemos a ver esto a la luz de lo que hizo Abraham, veamos, por ejemplo, la catafixia número 1 que tenía por ahí Abraham. Bueno, ¿qué opciones tenía? Eliezer de Damasco. Bueno, Eliezer era un esclavo, ¿no? Y estaba considerando a lo mejor dejarle sus pertenencias y designarlo a él como heredero. Bueno, ¿qué dice el Código Hammurabi de esto? Fíjense, la ley 185. Dice, si uno tomó a un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. Es decir, si ya un hijo fue adoptado por una familia B, entonces su familia original ya no puede reclamarlo como hijo. Esto lo tenemos, y por cierto, este código es de 1790, es un poquito posterior a la época de Abraham, pero es la misma época.
Ya había leyes para este tipo de cosas. La catafixia número 2